Hola, ¿qué tal? Los saluda con mucho gusto Aline Urbiola. Bienvenidos a la información. Hoy en el radar, la caravana por la paz llega a las puertas de Palacio Nacional y no lo recibe el presidente. Además, el mandatario afirma que gritan como pregoneros y antes gallaron como momias. Levarón y Sicilia, más unidos que nunca, muestran signos de solidaridad con las víctimas. Con esto y más, volvemos a En el Radar. Quédense con nosotros. En el radar. Gracias por continuar con nosotros. Después de 4 días de caminata, organizaciones sociales y familiares de desaparecidos que participaron en la marcha por la verdad, la justicia y la paz, rechazaron establecer un diálogo con el Gabinete de Seguridad Nacional. Recordemos que el grupo encabezado por Javier Sicilia y la familia Levarón quería reunirse con el presidente, pero pues ante la negativa, solo entregaron una propuesta sin establecer diálogo alguno. La clave del encuentro que no se registró era dar seguimiento a la agenda de víctimas establecida entre las partes con el presidente en el año 2018 en un magno evento en Tlatelolco. Por su parte, el activista Javier Sicilia habló sobre el incremento en los niveles de violencia que se vive en el país. Dijo que ya es tiempo de poner un verdadero alto a tanto dolor, muerte, humillación y mentira. Por su parte, el presidente López Obrador manifestó su respeto a las víctimas de la violencia que participaron en la caminata por la verdad, la justicia y la paz, pero reiteró que no lo recibió porque, como ya había dicho, no quiso involucrarse en situaciones de conflicto y así tampoco dar motivos a sus detractores. Acerca de la confrontación que hubo en el Zócalo de la Ciudad de México protagonizada por personas afines a su movimiento, indicó que no pasó a mayores y que su gobierno no estuvo relacionado. Vamos a escucharlo. Esas organizaciones no están pidiendo que se investigue a fondo cómo el secretario de Seguridad Pública de Calderón estaba involucrado con la delincuencia. Ese señor que está detenido en Nueva York, García Luna. ¿O escucharon ustedes algo de eso? ¿O han escuchado algo? La contraparte, pues ya se lo decía, Javier Sicilia dijo que no hay que repetir el pasado, sino crear algo nuevo para preservar la vida. Y también una verdadera transformación, dijo que debe sustentarse en la verdad, la justicia y la paz, sabias palabras del poeta. Y mire, Levarón Sicilia, Sicilia Levarón, ¿en dónde se encuentran? ¿Cómo se cruzan las vidas de estas dos víctimas y sus demandas contra la inseguridad? Aquí la historia. Están unidos por una misma tragedia. Ambos fueron víctimas del crimen organizado. Perdieron seres queridos. El 28 de marzo de 2011, Javier Sicilia cobró notoriedad al margen de su condición de escritor y poeta al morir su hijo a manos del crimen organizado en Temisco, Morelos. Desde entonces ha encabezado manifestaciones a lo largo del país exigiendo un alto al clima de violencia. Mientras, la familia Levarón alcanzó resonancia nacional el 2 de mayo de 2009 cuando fue secuestrado Eric, de 17 años, liberado una semana después sin pagar un solo peso por el rescate. Al menos 25 sujetos fueron detenidos aquella vez por el plagio. Sin embargo, esto no frenó la violencia contra la comunidad mormona. Ese mismo año, el 6 de julio, fueron secuestrados y posteriormente ejecutados Benjamín, hermano de Eric,
y su cuñado Luis Whitmer, en represalia por su activismo social. A partir de entonces, Julián Levarón se convirtió en activista y más tarde se integró al Movimiento por la Paz, encabezado por Sicilia. Pero tan solo un año después, en febrero de 2012, abandonó la organización a la que criticó por convertirse en un interlocutor de los partidos políticos y el gobierno. 7 años después, sus caminos volvieron a encontrarse. El 6 de noviembre de 2019, Javier Sicilia envió una carta a Julián Levarón para expresarle su solidaridad tras el ataque en donde murieron 9 miembros de la familia Levarón y Lanford en el municipio de Bavispe, Sonora. En este contexto de inseguridad, ambos convocaron a una caravana. Partirá el 23 de enero del Monumento de la Paloma de la Paz en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, para llegar el día 26 a Palacio Nacional en la Ciudad de México. Los convocantes de la caravana, entre los que hay organizaciones sociales y de víctimas, esperan una adhesión ciudadana masiva. Además, confían en ser recibidos por el presidente López Obrador tras una caminata de 70 kilómetros. Sicilia y Levarón están otra vez reunidos en búsqueda de algo. ¿En verdad será únicamente justicia? Mega Noticias TVC, Eduardo Guzmán. Y precisamente la relación entre ambos líderes, lo sabemos, es muy fuerte. Ayer vimos una escena donde Sicilia y los Levarón se quitaron un zapato como una forma de rendirle homenaje a Mackenzie Langford, la niña de 9 años que tras la masacre de la familia Levarón, herida y sin un zapato, buscó ayuda tras caminar varios kilómetros. Esta es la manera de solidarizarse. Ahora revisemos qué consecuencias podría tener para México el episodio de violencia que vivió la familia Levarón. ¿Quién es la familia Levarón y por qué está en México? Veamos. Pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Sus integrantes se establecieron hacia 1924 en municipios de Chihuahua y Sonora, tras ser perseguidos en Estados Unidos por sus peculiares tradiciones, en especial la poligamia. Sus integrantes tienen nacionalidades mexicanas y estadounidenses, dedicados principalmente a la agricultura, el comercio y la ganadería. Se describen como parte de una comunidad mormona de aproximadamente 5,000 miembros. La familia Levarón alcanzó resonancia nacional cuando el 2 de mayo de 2009 fue secuestrado uno de sus miembros, Eric Levarón, de 17 años. Fue liberado con vida una semana después, sin pagar el rescate. Al menos 25 sujetos fueron detenidos acusados de participar en el plagio. Sin embargo, esto no frenó la violencia contra la comunidad mormona. Ese mismo año, el 6 de julio, fueron secuestrados y posteriormente ejecutados Benjamín, hermano de Eric, y su cuñado Luis Whitmer, en represalia por su activismo en contra de la inseguridad. Julián Levarón se convirtió en activista tras el homicidio de su hermano Benjamín y más tarde se integró al Movimiento por la Paz, pero lo abandonó al perder el objetivo central de apoyar a las víctimas de delitos. De acuerdo con The Washington Post, la relativa riqueza de la familia Levarón los convirtió en blanco de extorsiones y secuestros cuando grupos del crimen organizado comenzaron a imponerse en el norte de México. A partir de estos lamentables hechos, legisladores de Estados Unidos demandaron que la lucha contra los cárteles de la droga fuese tan dura como el combate al terrorismo. Brian Levarón, a nombre de su familia, solicitó a la Casa Blanca declarar a los grupos del narcotráfico que operan en México como organizaciones terroristas extranjeras, lo que implicaría la aplicación de medidas severas en contra de ellos, como el congelamiento de cuentas a nivel internacional. Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, advirtió que México no admitirá acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Consideramos, por supuesto, que todos los actos homicidas o de cualquier tipo que afectan a la sociedad son gravísimos, no necesitan adjetivos. Un homicidio es un homicidio, no importa la intención. Pero el tema narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional. Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que los cárteles mexicanos podrían ser catalogados por su gobierno como terroristas por el papel que juegan en el tráfico de drogas y de personas.
Según la Casa Blanca, al año mueren 100,000 personas en Estados Unidos a causa de la violencia generada por los cárteles mexicanos. Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió que habrá cooperación con autoridades de Estados Unidos, pero rechazó el intervencionismo. En medio de este escenario, vale la pena aclarar una cosa: las raíces del terrorismo y de los cárteles son muy distintas. Los terroristas tienen una ideología, un objetivo político, utilizan la violencia para causar daño a terceros, mientras que entre los narcotraficantes no hay ideología. Su objetivo únicamente es ganar dinero. Por ello, considerar como buena idea que Estados Unidos venga a arreglar el tema del tráfico de drogas y de inseguridad a México es desconocer la historia del mundo. Mega Noticias TVC, Eduardo Guzmán. Ahora revisemos de qué tamaño es la amenaza que enfrentan no solo los de Barón, sino todos los habitantes de las zonas que se disputan diferentes cárteles del narcotráfico y bandas del crimen organizado, porque la historia del enfrentamiento entre la familia de Barón y los criminales tiene varios capítulos. El lugar donde se registró el ataque es conocido por los cruentos enfrentamientos entre grupos criminales, una de las zonas más calientes del noroeste del país, disputada por los cárteles de Sinaloa, de la mano de grupos como los Salazar y los Jaguares, así como la línea Brazo Armado del cártel de Juárez, que ha sembrado el terror e impedido que el cártel de Sinaloa se apropie de la plaza. Este grupo delictivo fue vinculado con el asesinato de 9 integrantes de las familias de Barón y Lanford. Y como si esto no fuera suficiente, en los últimos años, el cártel Jalisco Nueva Generación ha aumentado su presencia en la zona. Todos estos grupos pelean por la plaza para traficar droga hacia Estados Unidos. De acuerdo a testimonios, al menos 40 sicarios participaron en la emboscada. 12 ministerios públicos federales atrajeron la investigación. Hasta el momento, solo hay 7 detenidos en México. A principios de diciembre, en Chihuahua, fue detenido Mario H. El Mayo, jefe de plaza de la línea en Sonora, junto a otras 2 personas presuntamente ligadas al multihomicidio. De acuerdo con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, el FBI estaría participando en la investigación. En territorio estadounidense ya habrían logrado la captura de 2 presuntos implicados en la masacre. Tras el ataque, ¿cuál es el sentir de la familia Levarón? ¿Comparten la hipótesis de que se trató de una confusión? No fue una equivocación. Ellos iban, en el video muestran el ataque directo. A lo mejor nomás no les importó a quienes estaban agrediendo, pero ellos tuvieron que haber sabido de que eran gente de la Mora. ¿Y por qué la agresión? ¿Por qué considera usted que fue la agresión? Es que yo no tengo idea. No podemos, ahorita es algo que estamos tratando de buscar. De entender. Y una de las cosas que a mí me da la fuerza de estar aquí es que voy a estar aquí, aunque sea 1 año o 2 años, porque es muy probable que nunca me dé cuenta. Julián y Alejandro Levarón no descansarán hasta ver a los involucrados en prisión. Queremos saber quiénes fueron, queremos saber quién ordenó esa masacre, porque no importa quiénes hayan sido, estas personas todas son asesinos y participaron decenas de personas en ese crimen. Y nosotros estamos exigiéndole a las autoridades que nos digan quiénes son. Esperan que la actuación de las autoridades de los 3 niveles de gobierno sea efectiva. De lo contrario, solicitarán apoyo a organismos internacionales. Somos 5,000 levarones, estamos absolutamente comprometidos, aunque nos cueste la vida, llegar con todos los responsables de este crimen. Y le vamos a exigir cuentas a las autoridades en México y vamos a pedir ayuda internacional si se necesita, pero esto se tiene que saber. Queremos saber quiénes dieron la orden y quiénes fueron los que participaron. A 2 meses de la tragedia, el dolor está presente. Este masacre nos ha dejado perdidos y destrozados. Y le pido a Dios que no sea lo que define el destino de nuestra comunidad. En el sitio donde sus familiares fueron acribillados, Adrián Levarón pidió entre lágrimas que la justicia llegue pronto y se castigue a los responsables. Las cenizas donde fue calcinada mi hija, que se vayan al aire, que se vayan a todo México, para que reclamen todo mexicano esta masacre. Aquí acribillaron a mi hija, acribillaron a 4 de mis nietos
decenas, al menos arriba de 15 sicarios o no sé ni cómo se llaman. En tanto, el presidente López Obrador visitó el municipio de Bavispe, donde prometió que habrá justicia para las 3 mujeres y 6 niños asesinados en las cercanías de La Mora. Que no haya impunidad y se castigue a los responsables. Ese es un compromiso que tenemos. Hemos acordado volvernos a encontrar en 2 meses para informarles de cómo va la investigación. Los integrantes de la familia Levarón invitaron a los ciudadanos a participar en la Marcha por la Paz, programada para el próximo 23 de enero, la cual saldrá de Cuernavaca, Morelos, rumbo a la Ciudad de México. Todos los que han sido víctimas de la violencia, por favor, vengan y marchen con nosotros. Tenemos que construir una herramienta ciudadana y una unidad ciudadana capaz de llamar a cuentas a cualquier autoridad. Y mira, en otro enfoque de la noticia queremos presentarle un documental que tenía como objetivo exhibir la violencia en México, pero que terminó por revelar otro hecho noticioso. De acuerdo con un reporte de The New York Post, jóvenes de la comunidad mormona ubicada en Chihuahua tenían vínculos con la secta NXIVM. El diario norteamericano documentó que algunas mujeres eran reclutadas para trabajar como niñeras en la residencia y base de operaciones del culto, liderado por Kate Raniere en Nueva York. Esta información fue revelada por el cineasta Mark Vicente, contratado por el propio Raniere para producir un documental sobre la secta llamado Encender el Corazón. Incluso en el video aparece un testimonio de Julián Levarón. Yo absolutamente no pago un secuestro, ni por favor quiero que lo paguen por mí. La misión de Vicente era realizar un documental sobre la violencia en México. What you want to do is you want to snuff out the motivation for violence in Mexico. So what you want to do is you want to take the air. Is there a way to use offensive nonviolence? A peaceful revolution that extricates crime from common everyday life? Yes. Sin embargo, posteriormente la grabación tomó otro rumbo. Fue utilizada como herramienta para reclutar nuevos miembros al grupo de autoayuda creado por Raniere, quien actualmente está preso en California por cargos de abuso y tráfico sexual. En 2017, en una entrevista con The New York Post, Mark Vicente confirmó que las jóvenes eran llevadas bajo la promesa de alejarlas de la inseguridad en Galeana, Chihuahua. Al final, eran explotadas laboralmente en un complejo al norte de Nueva York, dirigido por el culto. Tras la revelación del presunto vínculo entre NXIVM y su persona, Julián Levarón señaló que jamás estuvo de acuerdo en que el video fuera utilizado como herramienta de reclutamiento para la secta. Pero en 2018, investigaciones periodísticas revelaron que una subdivisión en México de la secta sexual de Raniere, el movimiento In Lak'ech por la Paz, recaudó más de 9 millones de pesos entre 2009 y 2016. De esa cantidad, al menos 4 millones se destinaron para la filmación, promoción y exhibición del documental. Y una suma no especificada se canalizó para financiar los gastos de Julián Levarón durante 2011 en su participación en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia. En su momento, el mismo Levarón aclaró que no recibió ningún pago o gratificación por aparecer en el documental, pero explicó que con el dinero que le daba In Lak'ech, cubrió la renta del auto que usó en la caravana, el consumo de gasolina y los sueldos de camarógrafos que documentaron el viaje. Al tiempo, se supo que el coordinador general del documental fue Emiliano Salinas. Poco a poco, Emiliano logró tener influencia en el movimiento encabezado por Sicilia a través de Julián Levarón. Incluso lo mencionaba en sus conferencias. Sin embargo, Julián Levarón, desde hace más de un año, sigue trabajando y sigue movilizando comunidades en todo Chihuahua. Y desde hace un año sabe que su cabeza tiene precio. Pero no deja de luchar, y no deja de organizar, y no deja de movilizar. Estos son actos heroicos que existen por todo el país. Con 1000 Julianes trabajando unidos, México sería un país muy distinto.
En un momento dado, ambos estuvieron a punto de dejarlo participar abiertamente en las actividades del grupo. Al final, decidieron que no era conveniente su incorporación por ser hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Sin duda, es condenable el ataque que sufrieron las familias Levarón y Langford. La sociedad e instituciones demandan que esto no vuelva a repetirse. Sin embargo, hay otra cara detrás de la comunidad Levarón. De acuerdo con un artículo publicado por la periodista Lidia Cacho, lo que hoy sabemos de la familia Levarón es que viven en carne propia los estragos de la violencia que invade su comunidad. Pero muy poco se habla de cómo, basados en su religión, se autorregulan, violan las leyes mexicanas y las mujeres viven en condiciones inaceptables. La periodista expone que los hermanos Levarón tienen como estandarte la lucha contra las armas y la violencia. Sin embargo, practican la autodefensa con rifles de asalto. El problema con los grupos polígamos fundamentalistas mormones, resume Cacho, es que están convencidos de que su religión y su poder económico les permiten vivir al margen de la ley. Mega Noticias TVC, Eduardo Guzmán. Estamos en la parte final de En el Radar y en 2 minutos Yoli Ramírez nos presenta Ángulos. ¿Qué tal, Yoli? ¿Qué nos tienes? Hola, Aline. También saludos a tu auditorio. Este 2020, como saben, arrancó con una nueva caravana migrante de centroamericanos que buscan cruzar territorio mexicano hasta llegar a los Estados Unidos. Legisladores de la propia bancada del presidente, es decir, de Morena, han denunciado que la Guardia Nacional violó los derechos humanos tras reprimir a los migrantes y la gran pregunta es, ¿qué debe de hacer el gobierno mexicano? ¿Dejarlos pasar o evitar que crucen la frontera? Hay que recordar que Donald Trump mantiene la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos si el gobierno no evita el paso de estas caravanas. Ahí la polémica de esta tarde. Nuestros invitados ya están listos, Aline. Muy bien, Yoli, muy interesante el tema, quédese con Yoli. Y nosotros, pues así llegamos al final de esta emisión. Soy Aline Urbiola y recuerde visitar nuestro portal www.meganoticias.mx o bien descargar la aplicación de Mega Noticias y seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar bien informados. Hacemos una pausa breve y regresamos con Ángulos. Hasta la próxima.